Estamos, mis hermanos, en la semana 17 del tiempo ordinario. Y hoy hemos escuchado el Evangelio de Juan. Pero debemos preguntarnos por qué hoy es Evangelio de Juan. Hemos visto, mis hermanos, que dentro de nuestra iglesia la palabra se divide en 3 ciclos. El ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Y en cada uno de esos ciclos nos acompaña un evangelista. En el ciclo A nos acompaña Mateo. En el ciclo B, en el que estamos, nos acompaña Marcos. Y en el ciclo C nos acompaña Lucas. Lo que conocemos como los paralelos. Pero ¿qué pasa? Estos evangelios son diferentes en su extensión. El Evangelio de Mateo, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 28 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16, es el más corto de los evangelios. ¿Cuántos tiene Lucas? 24. ¿Y Juan cuántos? Como el Evangelio de Marcos es el más corto, tiene solo 16 capítulos. El Evangelio de Juan lo refuerza. Hemos venido escuchando en estas últimas 3 semanas, mis hermanos, esa narración. ¿Qué pasó ahora 15 días? Los que vinieron a misa, a ver. ¿Cuál fue el Evangelio de ahora 15 días? ¿Qué pasó en ese Evangelio? ¿Qué sucedió allí? Pues que Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2. Vayan, prediquen el Evangelio, anuncien la buena nueva. Les dio herramientas. No lleven túnica de repuesto, no lleven dobles sandalias, vayan secoteritos, libres para poder anunciar el reino de los cielos. Dice que les dio autoridad para sanar, para liberar, para expulsar demonios, para resucitar muertos. Todo eso. ¿Y qué pasó ahora 8 días? Pues que volvieron de la misión. Y entonces Jesús les preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y ellos comenzaron a decirle de todos los milagros, signos y señales que el Señor había hecho a través de ellos. ¿Y qué pasó cuando leímos ese texto? ¿Qué les dijo al final? Vengan, vámonos a un lugar a que descansen y descansemos todos, porque no los dejaban ni comer, ni descansar, ni nada. Vámonos a un lugar solitario. Pero la gente se enteró y lo seguían a él. Y le llegaron primero, cuando ellos desembarcaron estaba la multitud. Y dice el Señor que sintió lástima, porque el pueblo andaba como ovejas sin pastor. Ahí quedó. Entonces hoy Juan nos está mostrando como esa continuación de ese Evangelio. Y es cuando Él se va con los discípulos, y cuando llega dice que subió a la montaña y se puso a enseñarles a sus discípulos, porque Él ha venido en esa tónica de instruirlos, de formarlos. ¿Para qué? Para que vayan a la misión. Esos que mandó Él fueron los 72, de los cuales escogió después a los 12. Y entonces hoy lo mismo, dice que sintió compasión de esta gente y le pregunta a uno de sus discípulos, o les pregunta a los discípulos, ¿qué hacemos? ¿Dónde compramos pan para darle de comer a esta gente? Entonces Felipe le dice, pero Señor, ¿no bastarían 200 denarios para darle un trozo de pan a cada uno de estos? ¿Cuánto era un denario en ese contexto, mis hermanos? ¿Cuánto equivalía a un denario? Pues a un jornal, mis hermanos, a un jornal. O sea, 200 jornales de pan no alcanzaban para darle un trozo a cada uno. Pero ¿dónde vamos a comprar aquí en lo despoblado 200
denarios de pan. Pues imposible. Y entonces fue cuando le dice a Felipe, aquí hay Andrés le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Pero pues Jesús sabía que era lo que él iba a hacer. Porque ahí es donde nos encaja y donde quiero que entendamos lo que está pasando en la primera lectura, mis hermanos. Que está profetizando esto que está sucediendo hoy. En el segundo libro de Reyes nos está mostrando, dice, en aquellos días vino un hombre de Baal-Salisá, trayendo en la alforja el pan de las primicias. Mire, él se lo llega y se lo entrega a Eliseo, y Eliseo le dice, él le dijo, dice al criado, dice, dáselo a la gente para que coman. Entonces el criado le responde, dice, ¿qué hago yo con este pan para 100 personas? Eliseo insistió, dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán y sobrará. Entonces eso es lo que está haciendo el Señor hoy en ese milagro, haciendo el milagro que está profetizando allá desde el Antiguo Testamento. Y efectivamente dice que hizo que se sentaran y que los solos hombres eran 5,000, sin contar a las mujeres ni los niños. Por lo general en ese contexto andaban familias enteras. Y yo me atrevo a decir que tendrían más de un hijo. Entonces, imaginémonos la multitud. Pero yo lo que quiero es que hagamos conciencia de una cosa, mis hermanos. Todo esto viene para mostrarnos la misericordia, el amor de Dios. El amor que Él nos tiene y cómo Él responde a sus hijos y les da de comer. Por eso hoy está presentándonos este Evangelio, esa obra de misericordia, de dar de comer al hambriento. ¿Y cuál es la otra de espiritual que está mostrando allí? Pues enseñar, mis hermanos, dice que enseñarles, estaba enseñando. Entonces, vemos que Jesús, en esa misericordia, en ese amor por nosotros, quiere saciar todo en nosotros. Y entonces nos damos cuenta que de la escasez saca abundancia, en primer lugar, y de la soledad, él quería estar solo, pero ahí hay algo interesante, dice que subió, quería irse a un lugar apartado para orar, para darle gracias al Padre por todo lo que había hecho, porque Jesús siempre nos está enseñando eso, que primero hay que ir a la presencia del Padre, llenarnos de su amor para poder ir a darlo. Y eso fue lo que hizo. Dice que estaba en la montaña y luego cuando levantó la mirada vio a ese pueblo y se condolió, sintió misericordia, sintió lástima por el pueblo. Y por eso hace este signo, este milagro de la multiplicación de los panes. Pero ahí no se queda eso nomás, mis hermanos, que de la escasez sale la abundancia, que de la soledad, del individualismo, llega a las multitudes, sino que también nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer conciencia que cuando yo me dejo llenar de Dios, en mí todo se multiplica. Es decir, la única fuerza que hace que en mi vida supla todo es la fuerza de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y ahí es donde nos equivocamos, porque no somos nosotros, mis hermanos, es el Señor el que hace a través de nosotros, es Él. Y por eso cuando nos abandonamos en sus manos y pedimos su dirección, Él es el que lo hace todo para bien nuestro, y Él lo suple todo. Pero mire que ahí también hay algo interesante.
¿Qué pasó con Felipe? Viendo y ellos mismos contando el testimonio de lo que habían hecho en la misión, y todavía está dudando. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos llaman, y eso es lo que ahí el Señor está preguntando, ustedes me siguen solamente porque yo les lleno el estómago, porque yo les suplo la necesidad, pero pare de contar. Y entonces eso está haciendo Felipe. También, recuerde que en una ocasión también les dijo, eso despídelos para que vayan a buscar comida. Es decir, eso a mí no me importa, eso a mí no me interesa. Es como el cuento que nos presentan de la vaca y el ratón. Había en un establo, en una finca, un ratón y una vaca. Y resulta que el dueño de la finca o de la chácara, como le llaman ustedes, compró una trampa para cazar los ratones. Y entonces el ratón fue y se dio cuenta y fue y le contó a la gallina, ¿qué vamos a hacer? Mire que el dueño de la finca compró una trampa. Y la gallina le dijo, no, eso a mí no me interesa, yo no me siento afectada por eso. Ahí el que debe tener problema eres tú. Se fue donde el cordero. Mire que el dueño de la finca ha comprado una trampa. No, pues a mí no me afecta porque yo nunca voy a estar por allá. Debe preocuparse usted. Fue donde la vaca. Le contó lo mismo. Yo, no, pues a mí no me afecta para nada eso. Pues bueno, ¿qué pasó? Resulta que el dueño de la finca armó la trampa y la dejó. Y cuando Pruno oyó que la trampa sonó, pues resulta que había cogido era una serpiente en la trampa. Cuando se acercó, la serpiente lo mordió, o mordió a la esposa del granjero. Y pues desde luego se enfermó, tocó que llevarla al hospital, tocó que darle cría, se engravó. Entonces pues que tenía que darle alimentarla para que se restableciera. Entonces fue y mató a la gallina para hacerle un caldo, para que fortalecerla. Luego pues con todo y eso, al fin y al cabo tenía que seguir llegaron los vecinos a ver cómo seguía la vecina, entonces tuvo que matar el cordero para darle de comer a toda esa gente que llegó. De todas formas, esta señora muere y después tuvo que vender la vaca para que la sacrificaran en el matadero para poder pagar el entierro de su esposa. Entonces mire, hermano, que vemos cosas pequeñas que decimos que de pronto a nosotros no nos interesan, no nos importan. Eso es del vecino, eso a mí no me interesa. Pero eso también nos afecta a todos, mis hermanos. Y entonces eso está haciendo Felipe, como sacándole el cuerpo a eso. Como que eso no es problema mío, que vayan. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que sí debemos darle importancia cuando el Señor nos está llamando a nosotros la atención, porque eso nos va a afectar a todos. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de hacer conciencia. Y mire lo que nos presenta la segunda lectura. Ahí nos da la clave, donde nos está mostrando Pablo a los Efesios, nos está mostrando la clave de ello. Por eso Pablo le dice, mire, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes, amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza, en la vocación a la que habéis sido convocados. El Señor a todos nos ha dado dones, talentos, para que los perfeccionemos y los pongamos al servicio de los demás. Y que en ese servicio, en gastarnos por el otro, podamos, mis hermanos, retribuir y alcanzar esa esperanza que tenemos todos de llegar a la casa del Padre, porque todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que ayudarnos. Entonces nos damos cuenta que ahí estamos involucrados todos, no uno solo. Pero eso es si reconocemos lo que hace Dios en mi vida. Si yo le abro el corazón y me dispongo para que Él haga en mí. Esa vocación que el Señor me ha dado de arquitecto, de ingeniero, de abogado, de médico, yo tengo que perfeccionarla siempre y ponerla al servicio de los demás. De sacerdote, de predicador, de servidor. Eso es para darlo al servicio del Señor a través de los hermanos. Pues pidámosle, mis hermanos, que no estemos buscando nosotros al Señor solamente porque nos llena el estómago, sino porque Él necesita que cada uno de nosotros vaya a anunciar esa buena nueva. Anunciar que ese Jesús vive todavía, no se ha muerto. Él vive, no se quedó en la tumba. Y que Él está obrando y sigue obrando en medio de nosotros. Una familia, un mismo espíritu, un solo corazón.